Bueno, y qué buena manera de llegar a nuestro segmento de su cita con la ley, que con este tema de Katia y Alfonsina precioso, por cierto. Yo quiero dar la bienvenida esta mañana a Carlos Emilio López, como siempre apoyándonos en nuestro segmento Su cita con la ley, para lograr que ustedes, nuestros televidentes, la población en general, reciba información sobre sus derechos y deberes. ¿Qué tal, Carlos Emilio? Buenos días. Buenos días, Berta. Aquí compartiendo siempre de los derechos, las garantías y las libertades que tiene la ciudadanía. Muy, pero muy importante. Te comento que he recibido muy buenos comentarios. Gracias a todas las personas que nos han escrito, a las personas que me encuentro de repente ahí en cualquier parte y me dicen, mira, yo miro el segmento y me interesaría saber sobre tal tema. Entonces, muchas gracias por darnos seguimiento. La semana pasada estuvimos conversando sobre la Defensoría Pública y explicábamos que la Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial que se creó con el fin de que personas de escasos recursos pudieran tener a alguien que los defienda ante algún caso, ¿verdad? Sea de familia, penal, etcétera. La Defensoría Pública efectivamente tiene varias áreas. Está la defensa en materia penal, todas las personas que son acusadas, señaladas de haber infringido la ley, pero también atiende casos en materia civil, de familia y laboral. En 22 municipios del país se atienden en las 4 materias y en el resto de municipios, fundamentalmente en las cabeceras departamentales y en otras zonas del país se atiende en materia de familia, lo que tiene que ver con divorcio o disolución del vínculo matrimonial por una de las partes, tutela o guarda de los niños, reposición de partidas de nacimiento, conflictos de propiedad familiar, entre otras materias, pensión de alimentos, demandas alimenticias, y en materia penal bien cualquier delito, ¿no? Delito contra la vida, delito contra las personas, contra la propiedad, que una persona es señalada de haber cometido y que no tiene los recursos económicos con que pagar un abogado defensor, la Defensoría Pública le asigna un abogado para que le acompañe durante todo el proceso judicial. Eso es una cosa que me llamó la atención, Carlos Emilio, mencionaba sobre pensión alimenticia. Y al ir a la Defensoría y consultar a la mayoría de las personas que estaban ahí, me daba cuenta que los casos de familia son las que tienen más demanda. O sea, la población, sobre todo las mujeres, están solicitando pues apoyo en ese sentido. La gran pregunta que yo tenía es que se está cubriendo esa demanda, esa necesidad que tiene la población en realidad. Más de 3/4 partes de los casos que llegan a la Defensoría están relacionados en materia de familia. Muchas mujeres que trabajan en la zona franca, muchas mujeres trabajadoras domésticas, trabajadoras en el campo formal y en el campo informal de la economía, asisten a la Defensoría para reclamar los derechos de sus hijos y establecer una demanda por pensión de alimentos, ya sea en un juzgado de familia, en donde lo hay, o en un juzgado civil. En el país existen aproximadamente 200 defensores públicos, defensores y defensoras públicas. Ha venido creciendo paulatinamente el número de defensores públicos. Uno de los retos que tiene la Defensoría Pública es que se le aumente el presupuesto, ya que la Defensoría Pública opera con el presupuesto que se le asigna a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial. Constitucionalmente el Poder Judicial tiene el 4% del presupuesto general de la República y de ese porcentaje una parte va para la Defensoría Pública. Se han venido asignando cada vez mayor número de defensores, sin embargo hay un déficit todavía que cubrir y se requiere entonces mayor inversión pública en esta institución que ha sido creada para resguardar los derechos humanos, los derechos constitucionales de las familias nicaragüenses, sobre todo de aquellas que no tienen los recursos económicos con que tener un abogado. Yo quiero invitar, si alguien tiene alguna consulta que realizar, tal como lo habíamos mencionado, hoy tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas porque yo sé que hay muchas preguntas alrededor, ¿verdad?, de esa institución y sobre el procedimiento, sobre todo, Carlos Emilio. Lo que queremos nosotros es explicar a la población que existen estas instituciones, cuáles son sus funciones y cómo pueden acceder a los servicios que están mostrando. Nos pueden llamar a nuestra línea el 2255-7222 y con gusto le daremos respuesta. Ahí están nuestras líneas telefónicas. También estén atentos porque estaremos dando algunos números telefónicos de algunas defensorías en los departamentos.
porque eso también es importante. Es importante saber que en su departamento, al menos en las cabeceras departamentales, hay una defensoría pública donde pueden acudir. Efectivamente, Berta, como señalaba en este segmento, tu cita con la ley, queremos ser puente de comunicación, queremos ser una correa entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Y en estos días, en estas semanas, estaremos hablando de las instituciones del sistema de justicia, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, la Policía, las autoridades judiciales, etcétera. Que la ciudadanía no vean a las instituciones públicas como que están en la estratosfera, no, las instituciones públicas son terrenales, se pueden acceder a ellas. Todas las instituciones del Estado, en particular las instituciones de justicia, son instituciones que deben de servir a la comunidad, que deben de servir a la ciudadanía. Funcionan con presupuesto público y se deben a la comunidad, se deben a la colectividad social. Y estas deben de ser expeditas, ágiles, eficientes en resolver los problemas de la comunidad. Excelente, vamos a recibir la primera llamada telefónica. Muy buenos días, está en primera hora en su cita con la ley. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, mi pregunta mía es, yo estoy casada con el papá de mi niña, todavía estoy casada yo. En estos 13 años él no me le ha pasado a ella. Y él vive en Chichigalpa, yo vivo acá en Managua con ella, y en estos 13 años, pues como le digo, él no me le ha pasado nada, y yo hice una pregunta a una persona y me dijo pues que para llegar ahí pues los abogados que le ayuden a uno, tengo que ir yo a investigar allá si está trabajando o no, para sí mismo ellos realizar el gestionamiento. Ya, ok, vamos a consultar si ese es el procedimiento correcto. Usted vive aquí en Managua, me dice. Ay, se nos cortó la llamada. Pero bueno, ¿qué le podríamos decir en el caso de ella? Bueno, este es un caso típico, ¿no?, de irresponsabilidad paterna. Debo decirle a esta señora que nos ha llamado que hay un conjunto de leyes que la protegen a ella y a su hija. La ley de responsabilidad materna y paterna, la ley de alimentos, el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otras leyes. Estas establecen que los papás tienen la responsabilidad de cubrir todas las necesidades básicas de sus hijos e hijas: alimentación, vestuario, educación, cultura, recreación, es decir, todas sus necesidades básicas, todos sus derechos fundamentales deben de ser asumidos. Ella puede interponer una demanda por pensión de alimentos ante un juzgado civil y tramitará el caso de forma expedita. Si tiene los recursos económicos con que contratar a un abogado, pues su abogado particular le asesorará cuál es el procedimiento a seguir. Si no tiene recursos económicos, va a la Defensoría Pública. En la Defensoría Pública se le asigna un abogado o abogada defensora para que le acompañe en todo el procedimiento, le realiza los escritos y hace las gestiones. Este hombre tiene la responsabilidad de cubrir todas las necesidades de sus hijos, y la ley establece que de forma retroactiva hasta un año debe de resarcir o dar, ¿no?, todo lo que nos ha dado durante ese periodo de tiempo. Excelente. Bueno, vamos a recibir, me dicen aquí varias llamadas, entonces vamos a recibir 3 llamadas telefónicas y luego damos respuesta a cada una de las consultas. Buenos días, está en primera hora. Muy buenos días, señorita. Yo tengo aquí un juicio que tengo en contra de mi persona. Lo que pasa es que yo no tengo salario fijo, ¿verdad? Yo he leído la ley de alimentos, específicamente donde no establece en ninguna norma jurídica, ya sea especial o general, un porcentaje que se tiene que darle al padre, ¿verdad? Entonces la juez en una sentencia, en un auto provisionalmente me estableció el 40%. Yo le dije que tengo varios hijos, ¿verdad? Más sin embargo, no, ellos tienen la obligación de ir a indagar dónde vivo, cómo vivo, para poder determinar, porque eso es lo que establece la ley de alimentos. Yo también le dije de que la madre de mi niño pues está trabajando, más sin embargo no le interesó, sino de que fue nada más así taxativamente y me estableció el 40%. Hablé con el defensor público y prácticamente me dijo que no puede hacer nada. Entonces estamos hablando que también es una institución que no defiende los derechos de las personas humildes. Ok, y usted no tiene cómo pagar un abogado, dice. No, es que si fuera, pues no iría a la Defensoría Pública. Sí. Ok, vamos a ver cuál es este caso. Interesante porque es desde la otra perspectiva, ¿verdad? Eso nos da la oportunidad. Yo he leído, y como yo he leído, le insisto de que yo
me he integrado con diferentes personas y me han dicho que no hay ningún ordenamiento jurídico, especial o general, que establezca un porcentaje. Lo que hacen los jueces es una arbitrariedad, establecer un porcentaje al salario o al no al salario de ¿Cuántos hijos más tiene usted? Son 3, yo solo tengo uno con ella. Ok, usted tiene 3 hijos y con ella... Uno, o sea, son 3 por todo, yo tengo uno solo con ella. Ok, entonces de los 3, uno es con esta persona que le interpuso la demanda. Así es. ¿Y usted le ha dado la pensión alimenticia? Sí, yo siempre llegué a un acuerdo con ella de que le iba a dar determinada cantidad, ¿verdad? Yo le he dado más, pero más sin embargo, pues ni me lo prestan ni me da nada. Entonces, lo que yo quería saber en qué me puedo beneficiar pues de este programa ahorita. Okay. Porque si yo no tengo el conocimiento suficiente, me gustaría que tal vez el doctor pues me ilustrara. Claro que sí, gracias por su llamada y vamos a conocer, antes de recibir más llamadas, esto porque este caso es interesante. Acabamos de recibir una llamada de una madre que solicita, ¿no?, que se le respalde, y ahora está un padre que está siendo demandado. Entonces aquí la pregunta, yo quisiera saber, Carlos Emilio, uno, él al ser demandado y no tener recursos puede ir a la defensoría, y luego el establecimiento pues de el porcentaje de su salario cuando dice él que no tiene un salario fijo y que tiene otros hijos además. La Defensoría Pública trabaja bajo el principio de la no discriminación. Es decir, la Defensoría Pública debe atender casos de mujeres y de hombres, sin hacer discriminación. Debe atender casos de personas del campo y de la ciudad, personas con discapacidad, personas que no saben leer y escribir. Es decir, el único requisito es que sea una persona que no tenga los recursos económicos para pagar un abogado defensor. Si esa es su situación, debe de ir a la Defensoría Pública, y esta institución de forma presta, ágil y eficiente debe de atender y llevar su caso. La ley de alimentos efectivamente no establece un porcentaje de cuánto es el monto que se debe de tasar en el salario de una persona. Lo que existe es una jurisprudencia, es decir, una práctica judicial de establecer entre el 25% y el 40% o 50% de los ingresos de un hombre para que asuma la responsabilidad con sus hijos. La ley establece que se pueden hacer modificaciones a la sentencia judicial, en un sentido o en otro. Por ejemplo, si un hombre, cuando se tasó el porcentaje, ganaba 5.000 córdobas y la pensión alimenticia quedó establecida en 1.500 córdobas, pero resulta que en el camino ese hombre gana 10.000 córdobas, entonces la mujer, para defender los derechos de sus hijos, puede solicitar una revisión de esa sentencia debido a que se ha mejorado el ingreso, y la autoridad judicial debe de incrementar el monto que fue establecido en la sentencia judicial. Pero en sentido contrario, que podría ser el caso de este señor que nos está llamando, si el hombre perdió el trabajo, o si tiene otros hijos, o si se mejoró la situación económica de la madre de los niños, efectivamente se puede solicitar una modificación de la sentencia, debido a que también esos otros niños tienen derechos. Tiene derecho el niño que procreó con esta señora, pero también tienen derechos los otros hijos. Entonces, este caso perfectamente puede llevarlo un defensor público y hacer la solicitud de modificación de la sentencia ante la autoridad judicial. Ahora, él decía, yo hablé con el defensor público, pero él me dijo que no se podía hacer nada. ¿Qué puede hacer él? ¿Solicitar otro defensor para que le lleve el caso? Tienen que insistir ante la Defensoría Pública. Es responsabilidad de la Defensoría Pública asumir todos los casos que lleguen a la institución de una persona que no tiene recursos y que quiera hacer valer sus derechos o los derechos de su familia. Bueno, ojalá que les sea útil, ¿verdad? Esa respuesta, creo yo que tal vez no han solicitado esa posibilidad. Vamos a recibir otra llamada telefónica. Adelante, buenos días. Está en su cita con la ley. Se cayó la llamada. Ay, qué pena. Bueno, pero ya saben, eso es importante. Y eso que hablamos de la no discriminación, ¿verdad? O sea, tanto hombres y mujeres pueden solicitar
apoyo en cualquier materia. Los más comunes son los de familia, pero es en cualquier, incluso el tema de divorcio también se maneja, ¿no?, en la Defensoría. Perfectamente. La ley de disolución del vínculo matrimonial por una de las partes establece que si uno de los cónyuges desea terminar la relación del matrimonio, un divorcio, y no tiene los recursos económicos con que contratar a un abogado para llevarle este trámite, igual que se desarrolla ante un juzgado de familia en donde hay, o ante un juzgado civil, entonces puede recurrir a la Defensoría Pública para que se le hagan las gestiones para lograr obtener la disolución del vínculo matrimonial, conocida popularmente como divorcio. Tengo una pregunta rápidamente, que ya se nos ha terminado el tiempo, Carlos Emilio. Si alguien solicita, el divorcio en Nicaragua es unilateral, ¿verdad? Si alguien solicita disolver el vínculo matrimonial y simultáneamente, eso por una parte, ¿verdad?, pero simultáneamente tiene un caso de pensión alimenticia, ese divorcio se debe atrasar debido a que no se resuelve el tema de la pensión alimenticia, o se deberían de tratar de manera independiente. Son procedimientos judiciales, si son de personas diferentes, se llevan de forma diferente. La autoridad judicial que va a emitir la sentencia de disolución del vínculo matrimonial debe sí tener información suficiente alrededor de esta persona, porque en la sentencia de divorcio ahí se debe de establecer la relación con los niños, y también se debe establecer cuál es el monto de la pensión alimenticia que debe de pasar a los hijos que procreó en la relación que había, ¿no?, matrimonial. Entonces, primero se tiene que solucionar el problema de la pensión y luego ya se hace el dictamen de la disolución del matrimonio. Quizás sea lo más adecuado para que la sentencia judicial sea justa y responda a los intereses de los niños y las niñas. Recordemos que hay un principio en materia de derechos de la niñez, que es el principio del interés superior de los niños y las niñas. Y este principio debe ser aplicado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte a los niños. Y siempre una autoridad judicial debe de tomar aquella decisión que más favorezca a los niños y a las niñas para su crecimiento, su desarrollo y su protección. Excelente. Bueno, gracias por habernos acompañado, como todos los martes en Su Cita con la Ley. Y este próximo martes yo les invito para que no se pierdan este segmento, porque estaremos hablando de otra institución, del Ministerio Público. Vamos a conocer cuáles son sus funciones, para qué está el Ministerio Público y cómo también nosotros como ciudadanos podemos y debemos recibir servicios de parte de ellos. Vamos a hacer ahora una breve pausa, pero seguimos con mucho más aquí en Primera Hora.